Queridas amigas, queridos amigos, el día 27 de enero ha sido designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. La fecha elegida del 27 de enero no es ni mucho menos casual. Ese día se recuerda la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas. Recordamos a los 6 millones de judíos desaparecidos, así como a los otros colectivos que también padecieron la barbarie nazi: gitanos, deportados republicanos españoles, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová y otros colectivos. Auschwitz es una de las principales advertencias que nos ha dado la historia, una advertencia contra el odio, contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. Es por ello por lo que estamos aquí hoy, para recordar y honrar a todos los supervivientes que ya no están con nosotros, como Annette Cavelli, Isaac Rebá, Noah Klieger, Joseph Borer o Violeta Friedman, que tuvieron el valor y la determinación de seguir viviendo y de compartir su testimonio aquí en nuestra ciudad. Este acto tiene un carácter de recuerdo fúnebre. Se trata de un acto solemne, por lo que les ruego no aplaudir tras las intervenciones o los intervalos musicales. Invitamos a continuación a doña Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, a dirigirnos unas palabras. Buenas tardes. Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Director del Centro Sefarad Israel y jefe de la Delegación Española ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, Miguel de Lucas. Representante de la Embajada de Israel en España, Asaf Morán. Rabino de la Comunidad Judía de Madrid y presidente del Consejo Rabínico de España, Moisés Bendad. Autoridades, representantes de instituciones, señoras y señores. El 27 de enero ha sido designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad, y por la Unión Europea como el Día Europeo de la Memoria del Holocausto. En nombre de la Comunidad Judía de Madrid, quiero manifestar nuestro agradecimiento al alcalde por hacer posible este acto de conmemoración y en especial teniendo en cuenta las circunstancias COVID en las que nos encontramos. Muchas gracias. Ante todo, quiero expresar en nombre de nuestra comunidad el más sentido pésame a todas las familias que han perdido a sus seres queridos durante esta pandemia. Hoy estamos cumpliendo el mandato de no olvidar, Yizkor en hebreo. Nuestra obligación es recordar, porque es la forma de evitar que vuelva a suceder. Debemos aprender de los peligros que derivan de la persecución de las personas por motivos de raza, origen étnico, religión o convicciones políticas. La barbarie de la Shoah fue un proceso pensado, diseñado y planificado por el gobierno legítimo de la Alemania de Hitler, el país más civilizado de entonces. Utilizaron los recursos del Estado y fue ejecutado por funcionarios civiles y militares y por gente normal, como ustedes y como yo. La Shoah exterminó a 3/4 partes de los judíos de Europa, 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, por el mero hecho de ser judíos. Nuestro recuerdo también va dirigido a los cientos de miles de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, republicanos, masones y disidentes políticos. En estos últimos 2 meses nos han dejado Isaac Rebá y Annette Cavelli, cuyo testimonio grabado veremos hoy. Ambos sefardíes y originarios de Salónica, supervivientes de la Shoah, que se esforzaron valiente y generosamente hasta el final de sus días en recordar y relatar en colegios y actos de recuerdo de la Shoah las vivencias dolorosas que les tocó vivir. Cada vez son menos los testigos que permanecen en vida. Debemos asumir el deber que ellos asumieron y convertirnos desde ahora, todos nosotros, en testigos. Ese es ahora nuestro reto. Afortunadamente, hubo gente buena, los justos entre las naciones, que arriesgaron su vida sin esperar nada a cambio, como nuestro diplomático en Hungría, Ángel Sanz-Briz, y otros, que dieron protección a judíos. Sin embargo,
aún se asesina hoy a judíos por el mero hecho de ser judíos, como en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Dinamarca, o como agresiones incluso que suceden en Madrid. También se deslegitima y demoniza el Estado de Israel por ser el Estado judío. Debemos permanecer atentos y reconocer las señales que lo anuncian para erradicarlas cuando aún estemos a tiempo. Como dijo Jan Karski, justo entre las naciones, todo empezó con algunas pequeñas cosas. Además de recordar, debemos educar en el respeto en los colegios y en la familia, para nunca dejar de ver en el otro a nuestro prójimo. El profesor es el primer vínculo, ya que la educación, información y el conocimiento de esta tragedia europea son el mejor medio para intentar evitar la repetición de la Shoah. Así estaremos más cerca de que el nunca más sea cada vez más cierto. Decía el rabino Jonathan Sacks de bendita memoria: no podemos considerar la libertad como algo natural, debemos cuidarla. No podemos quedarnos parados frente a la violencia y el odio. Muchas gracias. Nosotros, en Centro Cefar Israel, conjuntamente con la Comunidad Judía de Madrid, empezamos a preparar los eventos vinculados a la memoria de los Shoah que tendrán lugar en el mes de enero. Empezamos a prepararlos unos meses antes, en el mes de octubre. Y ya desde el primer evento surgió una duda. ¿Podremos este año llevar a cabo la gran agenda de eventos que tenemos? Y decidimos tomar la decisión. Sí, tenemos que llevarla a cabo y tenemos que dar la imagen de que queremos llevarla a cabo con firmeza a nuestros interlocutores, ayuntamientos, parlamentos autonómicos, colegios y otras instituciones privadas. Y a medida que se acercaba la fecha, surgían las dudas. ¿Es prudente? ¿Es aceptable? ¿Debemos hacerlo? Y mantuvimos la posición. Sí, a través de una reflexión. La memoria es frágil, es débil, es efímera. Necesita ser cuidada y necesita ser respetada siempre. Y decidimos que aunque fueran actos pequeños, actos sencillos, actos simbólicos, intentar que nuestros socios en estos eventos no renunciaran a ellos. Y, como decía Estrella, este es el resultado de esa filosofía y de la generosidad del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, alcalde, por seguir también esta filosofía, al alcalde, al Ayuntamiento y a todos los grupos aquí representados, porque realmente, una vez más, Madrid se suma y mantiene su compromiso con la memoria, que es algo, como digo, importante y que no debe perderse. Yo quiero hablar muy especialmente de dos personas que Estrella ya ha mencionado. Pero a nosotros se nos partió el corazón cuando perdimos a Isaac y cuando perdimos a Anet apenas 2 semanas después. Isaac Reba era un niño de Salónica que era español conforme a un decreto de 1924 que concedía a algunos sefardíes a lo largo del mundo, principalmente en la ciudad de Salónica, la nacionalidad española. Aún así fue deportado al campo de Bergen-Belsen y fue un diplomático español, Sebastián Romero de Radigales, quien con auténtica intensidad jurídica y tenacidad aragonesa, y digo aragonesa porque era de Huesca, y lo demostró con creces, consiguió, curiosamente, algo pasmoso, que es convencer a los nazis que se habían equivocado, con argumentos jurídicos. Y Isaac, su familia y un grupo de 300 sefardíes fueron devueltos en un tren a la frontera de España. Y Isaac recordaba de niño un oficial de las SS que le dio la mano y le dijo: le pido disculpas en nombre del Tercer Reich. Eso lo consiguió un diplomático español a base de esfuerzo, tenacidad y argumentos jurídicos, que son válidos también en cualquier momento, ¿no? Isaac recuerda ese momento como un niño de 10, 11 años que tenía, que esa noche le dieron algo que para él era un sueño: un tazón de leche y un plátano. Recordaba lo que era un plátano. Después de meses en Bergen-Belsen, la felicidad que tuvo aquella noche que le dio ese tazón de leche y ese plátano. Isaac rehizo su vida en Francia, llegó a ser un importante ingeniero de la agencia aeroespacial, fue muy feliz, vivió una vida plena y feliz, enamorado de su mujer, con sus hijos, con sus nietos, y cuando se jubiló tomó una decisión: yo tengo que honrar a la persona que me salvó la vida. Y se consagró, como digo, ya una persona mayor, jubilada, a conseguir que Sebastián de Romero Radigales fuera declarado justo entre las naciones por Yad Vashem. Nosotros le ayudamos en ese proceso con gran placer, con gran orgullo, y lo consiguió. Y fue en septiembre de 2014 cuando el título de justo entre las naciones fue entregado a la nieta de Sebastián de Romero Radigales, con Isaac como testigo. Segunda historia, Anet Kabeli.
También una niña sefardí de Salónica, un poco mayor, fue llevada, esta sí, al campo oprobioso de Auschwitz-Birkenau, acompañada de su madre. La seña de una persona de entrada dijo una derecha, otra izquierda. Una fue directamente a las cámaras de gas, que fue su madre, pero Annette tuvo el coraje y la valentía de sobrevivir. Annette me contaba una anécdota, bueno, me la contaba a mí y se la contaba a Su Majestad el Rey, porque nos recibió en audiencia. Y Annette decía, su madre, dice, mi mamá, que era una viuda con 3 hijos, decía, cuando tengamos un poquito de dinero, tenemos que regresar a la España. Y Annette le decía, mamá, nosotros nunca hemos estado en España. Y ella decía, sí, pero nosotros somos judeos de España y allá tenemos que volver. Y cuando Annette obtuvo la nacionalidad española, conforme a la ley de sefardíes del año 2015, le enseñaba el pasaporte al rey, a Su Majestad el Rey. Y le decía, pero señor Majestad, no es por mí, es por mi mamá, la pobrecita, que siempre quiso volver a España y nunca pudo hacerlo. Esta es la historia trágica, pero al mismo tiempo conmovedora, de una mujer excepcional que nos dejó también hace unos pocos días. Desde la Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto trabajamos diversos aspectos vinculados a la memoria de la Shoah. Trabajamos el concepto de negacionismo, que aunque todavía parezca increíble, hay negacionistas y hay más negacionistas que hace unos años. Pero es verdad que el negacionismo es algo tan burdo que se descalifica por sí mismo. Es muy difícil intentar dar seriedad intelectual a argumentos negacionistas. Frente a eso existen atajos, que son los problemas más graves. El principal, la distorsión del Holocausto, que es algo así como decir, no fue para tanto, cómo insisten los judíos con el tema del Holocausto, o compararlo con cosas, o incluso difuminarlo. Esta idea de que Auschwitz es todo. Auschwitz no es todo. Auschwitz es algo único. No debe compararse con nada. En todas cosas porque las comparaciones son odiosas e incluso tediosas. Pero es verdad que a veces se difumina Auschwitz intentando compararlo con otros momentos de la historia de la humanidad o incluso con situaciones que vivimos en la actualidad, ¿no? Y en un nivel inferior, pero también en ocasiones muy grave, la banalización del Holocausto. El hacer bromas, chanzas, chistes sobre el Holocausto. Ambos son los peligros más importantes, aunque el negacionismo, insisto, sigue estando allí. Todos debemos denunciar cualquier acto que suponga el sufrimiento de un ser humano y debe movernos a solidaridad y apoyo a esa persona, sea un individuo o sea un colectivo. Frente a eso, y en el caso además, si es en el caso del pueblo judío, el antisemitismo. Pero frente a eso tenemos, sobre todo, la paz y la palabra. Habrá algunos casos que tengamos que denunciar e incluso que reprimir, sí, pero serán los menos. La mayoría de los casos se curan con educación, con amistad y con paz y la palabra, porque en la mayoría de los casos el componente principal es la ignorancia. Aún así, como digo, hay otros casos más graves. Pero en todo caso, esas son nuestras armas, la paz y la palabra. Hemos renunciado a otras, pero de verdad son armas poderosas. Muchas gracias. Excelentísimo señor José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, así como todos los presentes en esta sala. Nos hemos reunido aquí hoy, una vez más, para conmemorar el Día de la Memoria del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Mi reconocimiento al Ayuntamiento de Madrid, conjunto del Centro Sefarad de Israel, por seguir adelante con la organización de este evento en forma presencial a pesar de las circunstancias. Cada año nos quedamos con menos supervivientes del Holocausto, capaces de contar su historia. Hace justo un año, Annette Cabelli se sentó aquí con nosotros, dándonos a conocer su historia. Como saben, Annette Cabelli falleció a principios de este mes. Que descanse en paz. El número de los supervivientes del Holocausto, desafortunadamente, disminuyó este año más rápidamente que nunca. Aquellos supervivientes que en su juventud superaron el mayor horror que jamás ha padecido la humanidad, se encontraron una vez más formando parte del grupo de mayor riesgo, bajo un claro peligro de muerte aleatoria, sin poder despedirse de sus familias. Imagínenlo. Este año ha sido muy difícil para todos. Para los supervivientes significó revivir experiencias espantosas, con la única diferencia de que hace 76 años el hombre fue el responsable. Una tragedia en la que un pueblo fue atacado, clasificado como enemigo del Estado, asediado por la incitación al odio, degradado a algo menos que humano y finalmente arrestado, deportado
concentrado en campos de concentración y exterminio y asesinado sistemáticamente. Los métodos para asesinar fueron diversos, creativos, crueles y sobre todo muy eficientes. Cuanto más eficientes, mejor. Aunque hubo muchas víctimas del régimen nazi, judíos, gitanos, homosexuales y republicanos, no debemos permitir a nuevos planteamientos se enfrenten en la conmemoración del Día del Holocausto. Es nuestro deber recordar siempre al mundo que el Holocausto fue sobre todo un plan criminal contra el pueblo judío. El régimen nazi no se reunió para planificar la aniquilación de ningún otro grupo. El único plan era la solución final para exterminar a todos los judíos. Cuando se conmemora el Holocausto, es evidente que debemos honrar además a las otras víctimas. Pero debemos recordar que la hierba que brota en los campos de exterminio en Europa proviene principalmente de la sangre y las cenizas de 6 millones de judíos. Ahora, 76 años después de que el Ejército Rojo abriera las puertas del campo de la muerte de Auschwitz-Birkenau, está más claro que nunca que las ideas del régimen nazi no han desaparecido con él. El antisemitismo asoma una vez más por toda Europa. No se equivoquen, esto ya no es antisemitismo disfrazado. Las campañas en contra del derecho a existir de Israel, el único Estado del pueblo judío, está haciendo renacer fenómenos que se creían desaparecidos. Hace aproximadamente un mes se profanó el cementerio judío en Hoyo de Manzanares con pintadas que no dejan lugar a dudas sobre la conexión que hacen los anónimos perpetradores entre el pueblo judío y el Estado judío. Es importante destacar la inmediata y enérgica condena emitida por la presidenta de la Comunidad de Madrid y otros responsables políticos. Hoy día, la nueva calumnia contra el Estado judío es sobre el coronavirus y las vacunas. Aquellos que promueven el boicot económico a Israel ahora nos señalan por tener los medios para comprar vacunas a nosotros ciudadanos y nos acusan falsamente de no ayudar a nosotros vecinos, todo sin molestarse en verificar los hechos. Esta vez, incluso los medios de comunicación están cooperando en la difusión de dichas mentiras. Cuando se trata de culpar a los judíos, las noticias falsas dejan de ser un problema. La respuesta de todo esto es la educación. La educación es el arma más eficaz para defenderlos de la negación del Holocausto y de las noticias falsas. Cuando tenía 17 años, participé en el programa escolar israelí para visitar los campos de exterminio. Es algo que forma parte de la cultura y el sistema educativo israelí y muchos jóvenes viajan con este proyecto. Ver con sus propios ojos dónde y qué sucedió es esencial para los israelíes. Cuando estuve ahí, fue importante para mí no fijarme solo en los hechos y las cifras. Eso no puedo cambiar. Para mí fue importante centrarme en las lecciones aprendidas. Desde la perspectiva israelí, confiar a nosotros mismos para protegernos. Y más importante, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para garantizar que no vuelva a suceder. Debemos asegurarnos de que la historia se cuente como sucedió, para que los chicos en edad escolar aprendan los hechos y las lecciones. El programa del gobierno español para desarrollar un programa educativo formando a los maestros sobre el Holocausto y las lecciones que le siguen es un punto de partida idóneo en este asunto. Además, este año hemos sido testigos de una noticia muy buena, muy positiva, en cuanto a la lucha contra el antisemitismo en España. El gobierno español adoptó en julio la definición práctica de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, una definición que incluye todos los tipos de antisemitismo. Esperemos que esta definición sea ahora recogida por todos los gobiernos y parlamentos autonómicos de España y así realzar el mensaje.
La lucha contra el odio y el racismo es una batalla constante y el mundo debe permanecer unido. La resolución 70/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fija el 27 de enero como Día Internacional en Memoria del Holocausto, demuestra la capacidad del mundo para hacerlo. Siempre debemos recordar, debemos seguir aprendiendo las lecciones. Nunca más, no puede ser una frase hueca. Gracias. Invitamos a encender la primera vela a don Samuel Bengio, presidente de Yad Vashem España, y a don Daniel Massin, miembro de honor de la misma asociación, en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración. En memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis, encienden la segunda vela doña Patricia Weiss y doña Eva Rodríguez Weiss, hija y nieta de Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz. En memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, gitanos, deportados republicanos españoles, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová y otros colectivos, enciende esta vela don Borja Fanjul, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Invitamos a doña Ángela Sanzbriz, hija del diplomático español Ángel Sanzbriz, a encender la cuarta vela en nombre de toda forma de resistencia y en honor a los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos. En honor a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, invitamos a don Asaf Morán, encargado de negocios ad interim de la Embajada de Israel en España, a encender la quinta vela. Por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma, enciende la última vela don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Invitamos al gran rabino de España, Moshe Ben Daan, a recitar la plegaria por las víctimas del Holocausto, Ma'ale Rahamim. Rogamos se pongan en pie. מלא רחמים שוכן במרומים, המסה מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מסעירים לנשמות 6 מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו ושנקברו חיים על קידוש השם בארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם לכם ברחמים, אז תראה בסתר כנפיך לעולמי ושרור בישראל חיים נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם, ארץ אל תכסה דמם ותשתוק לשחקתם, וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן. Dios lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandeciente a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que vilmente fueron asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Son merecedores que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén.
El coro de la Comunidad Judía de Madrid también desea honrar la memoria de Nenet Kaveli interpretando una canción sefardí que ella nos cantó muchas veces, Adío, querida. Tu madre cuando te parió, te quitó al mundo, corazón ella no te dio, corazón para amar segundo, corazón ella no te dio, corazón para amar segundo. Adío, querida, no quiero la vida, me amargaste tú. Adío, querida, no quiero la vida. Búscate otro amor, otras otro ardor que para mí sos muerta. Otro ardor que para mí sos muerta. Adío, querida, no quiero la vida, me amargaste tú. Adío, querida, no quiero la vida, me amargaste tú. Me amargaste tú. Judía de Madrid, director general de la Casa Sefarat, Rabino Moshe Ben Dahan, representante de la Embajada del Estado de Israel en España, Asaf Morán, Ángela Sanz-Briz, hija de Ángel Sanz-Briz, autoridades, señoras y señores portavoces y concejales del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hoy aquí celebrando
el 76º aniversario y el día después de la liberación del campo de Auschwitz, símbolo del Holocausto, pero no debemos olvidar que cualquier asesinato que se produjo en cualquier lugar y de cualquier manera es tan horrendo como todos los que se produjeron durante el Holocausto. Como consecuencia de la barbarie nazi, en este sentido, creo que estas 6 velas ilustran perfectamente pues lo que tenemos que rememorar. Lo decía antes Miguel y tiene razón, existe la duda acerca de si debíamos celebrar o no el acto y en qué condiciones, pero precisamente los tiempos en los que vivimos, lo que desde luego nos permite es distinguir lo esencial de lo accesorio. Y lo esencial, sin lugar a dudas, es poder celebrar el acto, poder recordar lo que sucedió y sobre todo poner los medios para evitar que vuelva a suceder. En ese sentido se apuntaba esos 3 peligros que tenemos, ¿no? Tanto lo que es el negacionismo, lo que es la relativización, como por supuesto también lo que es la banalización. Peligros distintos desde el punto de vista intelectual, pero desde luego igualmente peligrosos para evitar o para conseguir desde luego que no se recuerden los mismos términos lo que sucedió hace 76 años. En definitiva, estas 6 velas, como digo, lo que nos permite es rememorar todo aquello y tratar de evitar por todos los medios que se vuelvan a repetir situaciones como el Holocausto. La primera vela va por los 6 millones de judíos que fueron asesinados y aniquilados, como tú bien has dicho, Presidenta, por una sociedad ilustrada, por una sociedad avanzada, por una sociedad que nada hacía presagiar que pudiera llegar a esta barbaridad, pero que si llegó a perpetrar esta barbaridad fue precisamente como consecuencia de la banalización del mal y de esa tentación que muchas veces hay de mirar hacia otro lado, de pensar que como no vienen a por uno no pasa absolutamente nada y por tanto de no tener la valentía de dar en todo momento la cara por los derechos más básicos y por los derechos más elementales que nos asisten a todas esas personas. Esa deshumanización que consiste incluso en que hay un proceso como el Holocausto que llega a términos de industrialización a partir de la conferencia de Wannsee de 1942. Esto no quiere decir que antes no se produjeran actos horrendos como los que se produjeron, pero el refinamiento que alcanzó ya la maquinaria criminal de los nazis hizo que incluso se fuera un paso más allá, como el de la industrialización. Y en segundo lugar, obviamente, la vela que va por ese 1,5 millones de niños judíos que también fueron masacrados por parte de los nazis, 1,5 millones que representan sin lugar a dudas quizás lo más oscuro, porque van incluso contra aquellos que son los más inocentes, que es contra la infancia, contra el futuro, contra la esperanza de un mundo mejor, que es lo que buscaban precisamente asesinando a ese 1,5 millones de personas. En tercer lugar, como es obvio, todos aquellos colectivos que eran diferentes y que fueron asesinados sencillamente por ser diferentes, ya fueran disidentes políticos, ya fueran homosexuales, ya fueran personas que tuvieran algún tipo de discapacidad y el resto de colectivos que se fueron masacrados por esa locura criminal, por esa locura y esa barbarie. O la vela que va por aquellos que son justos entre las naciones, por aquel madrileño de bien que hizo efectiva esa frase del último alcalde republicano de la ciudad de Madrid, Melchor Rodríguez, el ángel rojo, aquel que dijo que se puede morir por las ideas, pero nunca se puede matar por unas ideas. Y Ángel Sambriz hizo precisamente eso, arriesgar su vida por defender la de los demás, arriesgar su vida frente a aquellos que mataban por ideas que no compartían, aquellos que mataban sencillamente por la presencia de personas diferentes. En ese sentido, desde luego yo creo que el Yad Vashem lo representa perfectamente, el Yad Vashem, cuando dice que quien salva una vida, salva el mundo. Y Ángel Sambriz y tantos diplomáticos, que no era solo por sus extraordinarios conocimientos jurídicos, Miguel, sino sobre todo por su extraordinaria humanidad y bondad y por la extraordinaria empatía de entender que en los momentos en los que se estaba viviendo en aquel momento uno no podía mirar hacia otro lado y que se tenía que morir precisamente por defender unas ideas y pusieron su vida en peligro. Ellos estaban dispuestos a hacerlo por salvar vidas. Y por supuesto por toda la quinta vela, aquella que nos recuerda precisamente a todos aquellos supervivientes que estuvieran en la diáspora o en el Estado de Israel. ¿Cuántas veces no hemos dicho a lo largo de este año, como consecuencia de la pandemia, y hemos hablado de la resiliencia?
Pocos estados, pocas naciones, pocos pueblos en la historia de la humanidad tienen tanta resiliencia como el pueblo judío y como el Estado de Israel. Un motivo de orgullo para todos aquellos que creemos en la democracia y en los derechos humanos en el mundo. Una nación hermana para los españoles, un pueblo hermano, el judío, para todos los españoles, y por eso desde luego yo quisiera desde aquí transmitir el agradecimiento al Estado de Israel por ser una democracia y por haber sido muestra de la resiliencia de la cual todos debemos tomar nota. Y en sexto y último lugar, por el testimonio de todos los supervivientes. Ahí hemos visto el testimonio de Annette, una persona que entra en Auschwitz, ella va a la derecha, su madre va a la izquierda, su madre muere inmediatamente. Su hermano fue utilizado como cobaya humana, su hermano fue utilizado para los experimentos que hacían los nazis en el campo de concentración de Auschwitz. Y sin embargo nunca respondió al odio con el odio, nunca respondió al odio con la violencia. La hemos visto en el vídeo, era todo alegría, era todo dulzura. Una persona que hubiera pasado por cualquier experiencia tan terrible como la que tuvo que pasar Annette posiblemente hubiera respondido con la amargura el resto de su vida. Y ella, sin embargo, respondió con la ilusión, la alegría y la esperanza de ser más que 100% española. Siempre agradecidos, desde luego, al recuerdo de personas como Annette, que nos debe guiar en el futuro. Y permítame concluir con las palabras precisamente hacia todos los supervivientes del Holocausto y de la diáspora de Su Majestad el Rey Felipe VI, porque es quien mejor puede representar precisamente con estas palabras lo que queremos decir con esa vela. Su presencia nos honra, su experiencia nos conmueve y su voz nos alienta a repetir con ellos el afán único y de conclusión definitiva. Aprendamos la lección de la historia para que jamás algo así pueda volver a suceder. Muchas gracias.